Buena gente, espero que se encuentren bien. Y hoy seguimos con el análisis de los cicloalcanos y vamos a ver estructura y estabilidad. Empezamos a mezclar un montón de cosas que ya estuvimos viendo a un solo tipo de compuesto. Así que vamos a eso. Lo primero que tenemos que saber es, nosotros nos vamos a manejar comúnmente con la forma plana y espacial para poder representar fácil las cosas, y los distintos tipos de proyecciones nos van a permitir poder convertirlas en las estructuras sillas que les dije que son las que realmente nos servían para poder hacer análisis. Entonces vamos a tomar en cuenta que esta estructura la podemos representar de esta forma, considerando que los enlaces con cuña punteada están por arriba de la molécula porque salen de la pantalla, es como si lo estuviésemos viendo plano y hacia nosotros está orientado el enlace, así que si bajamos la estructura y la ponemos así, esto está hacia arriba y lo que esté punteado queda hacia abajo. Y Howard hizo este tipo de estructuras, se llaman proyecciones de Howard, que representan a estas estructuras planas. No son las que más vamos a utilizar. Ahí está la estructura dibujada también por mí. Pero o sea, no es lo que vamos a utilizar, sino que lo que nos va a servir es representar de alguna forma esto en estructuras sillas. Con la representación simplificada que estuvimos viendo. Entonces la realidad es que no es tan difícil, porque si aprendimos en el video pasado a dibujar estructuras sillas y sabemos que los enlaces van a estar hacia arriba o hacia abajo en función de cómo los dibujemos, podemos representar la estructura silla sabiendo que este enlace está orientado hacia qué parte del plano, hacia la parte de arriba. Entonces fíjense que este metilciclohexano, que ya lo habíamos nombrado antes, podemos representarlo con estas dos sillas. Esta silla de acá, donde el metilo queda orientado hacia arriba en la posición axial, o esta estructura acá, donde el metilo sigue orientado hacia arriba como corresponde, pero en la posición ecuatorial. Los químicos orgánicos analizan mucho la estructura y encontraron que cuando se compara este equilibrio, la estructura predominante es esta estructura del 90, o sea, de ecuatorial, con el metilo ecuatorial. Y es algo que vamos a encontrar mucho. En sí, los grupos voluminosos diferentes a los hidrógenos intentan estar, mientras más voluminosos sean, en posiciones ecuatoriales. ¿Por qué? Por esto, fíjense que si yo tengo cualquier átomo en posición axial, mientras más voluminoso sea, entra en contacto con estos hidrógenos de acá. ¿Sí? O sea, las nubes electrónicas se empiezan a superponer y mientras más grande sea este grupo, más interacción. Más interacción involucra mayor repulsión. Entonces, hay una interacción que está a distancias de 3 átomos de carbonos, o sea, si llamo a este carbono 1, este es mi carbono 2, este es mi carbono 3. Tanto en este carbono como en este, el metilo que está acá va a interactuar con los hidrógenos que están acá. Y mientras más voluminoso sea este grupo, más va a interactuar. A este tipo de interacción, por nubes electrónicas, o sea, por superposición de nubes electrónicas, se la denomina impedimento estérico. ¿Sí? Siempre que hablemos de impedimento estérico, significa que tenemos algo muy voluminoso que interactúa con las nubes electrónicas de lo demás. Pero a este tipo de interacción en particular se la denomina interacción 1,3 diaxial. ¿Por qué? Porque significa que están interactuando específicamente enlaces, o sea, dos enlaces axiales.
¿En qué posiciones? En las posiciones, los que están en la posición 1 y 3. ¿Sí? Sería 1 y 3. Y aunque este sea la posición 4, 5, o sea, si lo contáramos de este lado sería 1 y 3. Así que a estos tipos de interacción, a estas interacciones, son estas interacciones 1-3 biaxial, que se generan por el impedimento estérico entre grupos voluminosos y los grupos que estén unidos en los enlaces axiales, que en este caso son hidrógenos, pero que en otro caso podrían ser otros átomos. Acá hice otro ejemplo donde puse el terbutil ciclohexano, donde en la misma orientación hacia arriba, y fíjense cómo experimentalmente cambian los resultados. Antes teníamos un 5% y un 95% y ahora tenemos casi un 99,99% a nuestro terbutil ciclohexano en una posición ecuatorial. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? O sea, antes teníamos un carbono con 3 hidrógenos, que era nuestro grupo voluminoso. Ahora nuestro grupo voluminoso son un carbono y 3 carbonos con 3 hidrógenos. Esta nube electrónica es mucho más grande que la nube anterior. Así que esto va a interactuar mucho, pero mucho más que solamente un metilo. Por eso mientras más cosas estén unidas al sustituyente, más voluminoso es. Ende, más impedimento estérico. Entonces, como regla general, podemos decir que mientras más voluminoso sea el grupo, eso lo podemos traducir como mientras más átomos tenga o con átomos de mayor radio atómico tenga, menos favorecida va a estar la posición axial. Lo siguiente que nos podemos preguntar, para ir terminando con qué es lo que pasa con estas cosas, es, bueno, ¿qué pasa? Recién teníamos solamente un sustituyente y un metilo, o sea, y un metilo. O sea, un metilo y el resto hidrógenos. ¿Qué pasa si tenemos más sustituyentes? En el caso que seas disustituido, caso principal que vamos a analizar acá. Y vemos, y ahí les puse un, o sea, el 1,2 dimetil ciclohexano, donde tenemos, en este caso, un metilo apuntando hacia arriba y un metilo apuntando hacia abajo. ¿Sí? Hacia arriba, esos hacia arriba, y bueno, no puse las flechitas, pero estos hacia abajo. Recién lo dijimos, o sea, si queremos saber cuál es la estructura más estable, obviamente la estructura más estable va a ser esta, porque en este caso que tenemos a los dos metilos apuntando en posiciones diferentes, pero cada metilo tiene interacciones 1-3 diaxiales. En este caso, este metilo con estos. Y en el caso del metilo de abajo, con esos dos. Entonces esta estructura está totalmente desfavorecida por el alto impedimento estérico que tiene. Como siempre, como dijimos, los grupos voluminosos van orientados en posición ecuatorial para que la estructura pueda ser la más estable posible. Así que bueno, analizamos en este video qué es lo que pasa con las cosas sustituidas. Hicimos un análisis estructural ya pensando en la orientación espacial de los enlaces y en la estructura que va a ser la más estable. Hay que seguir practicando dibujando sillas, hay que seguir practicando orientación de enlaces y hay que seguir practicando con estos, o sea, con estas interpretaciones para poder seguir manejando todo lo que tiene que ver con estructura. Así que bueno, gente, acá termina este video y nos vemos en el próximo.